La acción, concepto. Cuando se presenta un hecho delictivo, el juzgador no comienza preguntándose por la existencia de una acción humana en sí, sino qué acción es el comportamiento que se somete a su consideración. Normalmente no se pregunta en primer lugar si el sujeto realizó una acción, sino qué acción realizó. Aunque parezca paradójico, la pregunta acerca de qué acción constituye el comportamiento del que tiene noticia el jugador se antepone a la pregunta de si ese comportamiento es verdaderamente una acción, y esto realizada no aparece descrita en la ley penal, el proceso no se abrirá. El artículo 128 del anterior Código de Procedimiento Penal señalaba: el juez podrá rechazar la querella mediante auto motivado, aun apartándose del requerimiento fiscal, si el hecho no estuviere calificado como delito en el Código Penal, o remitir a otro tribunal si su conocimiento no fuera de su competencia. Maurach define a la acción como una conducta humana relacionada con el medio ambiente, dominada por una voluntad, un resultado. Esta conducta humana es la base común, o al menos el elemento constitutivo común a todas las formas de aparición del delito. Zaffaroni formula la distinción entre la acción y acto, y dice que la acción es un proceso en el tiempo que se aproxima a un final determinado anticipadamente. En cambio, acto es acción pasada que contiene en sí la historia de los pasos anteriores que conducen a él. Para actuar se necesita haber proyectado previamente un acto, de modo que la acción proyectada en el acto puede dirigirse a su objetivo, pero el acto representado viene siempre antes de la acción, de modo que lo último futuro se presenta como lo primero actual. Parece más conveniente en la construcción de la teoría del delito establecer no el concepto general de la acción, sino de acción típica. Así, por ejemplo, si se mata a un perro, la primera actitud será desterrar radicalmente del ámbito jurídico penal por no constituir delito, es decir, por no estar tipificada esta conducta en la ley penal, y no será motivo de discusión si acaso reflejo. En términos generales, se entiende por acción a todo comportamiento social y jurídicamente relevante y que depende de la voluntad humana. Para Metzger, el concepto de acción es un concepto ontológico, el ser jurídico. La apreciación normativa de distintos elementos no tiene lugar en él, sino en sus elementos atributivos de la antijuricidad y de la culpabilidad. Para Rodríguez de Beza es imprescindible la voluntad humana, allí donde el hombre está sometido a la férrea ley de la causalidad. No hay acción en sentido específicamente humano. El concepto de acción presupone, por consiguiente, un comportamiento dependiente de la voluntad. En el estudio de la teoría del delito es imprescindible analizar si en un hecho socialmente relevante se presenta la acción para posteriormente proceder a analizar los otros elementos del delito. Es importante hacer hincapié que para el derecho penal el concepto de acción comprende tanto esta como la omisión. Zaffaroni afirma que debe rechazarse cualquier concepto de la acción o conducta humana hecha para uso penal, y por ello sostiene la existencia de un único concepto de conducta, el óntico ontológico, con el que indudablemente debe coincidir el derecho penal. Si es que Hetzel sostiene que la acción humana es ejercicio de actividad final. La acción es, por eso, acontecer final, no solamente causal. La finalidad o el carácter final de la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever dentro de ciertos límites las consecuencias posibles de su actividad, ponerse, en tanto, fines diversos y dirigir su actividad conforme a su plan, a la consecución de sus fines. En virtud de su saber causal previo,
puede dirigir los distintos actos de su hacer causal exterior a un fin y así lo sobredetermine finalmente. Actividad final es un obrar orientado conscientemente desde el fin, mientras que el acontecer causal no está dirigido desde el fin, sino que es la resultante casual de los componentes causales existentes en cada caso. Por eso la finalidad es, dicho en forma gráfica, vidente, la causalidad ciega. Un punto importante en el análisis de la acción consiste en afirmar que el derecho penal no crea la conducta humana, sino que la valora, que el ser humano puede prever lo negativo de su conducta y evitar el resultado. Un comportamiento es evitable cuando el autor tenía la posibilidad de dirigirlo a un fin determinado por él mismo. Elementos de la acción. La voluntad, es decir, el querer interno, produce en el movimiento corporal externo, con un resultado ulterior. Cuando se dice modificación del mundo exterior, no se entiende en el sentido físico. La falta de una voluntad o querer concretamente operante en el movimiento de la actuación tampoco excluye la acción tampoco excluye la acción en las hipótesis que se plantean en los llamados delitos de olvido, en los supuestos de culpa inconsciente, de omisión y en los actio libera in causa. La finalidad. Toda acción lleva consigo, de acuerdo con su naturaleza ontológica esencial, un carácter final. La voluntad no puede concebirse sino como ideación proyectada. Causas que excluyen la acción. Existe ausencia de conducta cuando en el hecho no participa el ser humano o cuando éste interviene como ente físico. Entre las causas que excluyen la acción tenemos la fuerza física irresistible, el estado de inconsciencia absoluta, los actos reflejos y el caso fortuito. Fuerza física irresistible. Convierte al guiada por acto alguno de la voluntad del sujeto. Es necesario hacer análisis de los diferentes casos en los cuales se presenta fuerza física irresistible, con aquellos en los que existen causas de inculpabilidad o de justificación. Así, por ejemplo, no es fuerza física irresistible matar con un revólver siendo se presenta una causa de inculpabilidad. Inciso 3, artículo 16 del Código Penal de 1972, derogado por la reforma de 1997. Es causa de inculpabilidad la coacción a amenaza de un mal inminente y grave que causare en el agente incapacidad para obrar según su propia voluntad, pero no una fuerza física irresistible, ya que en el ejemplo citado no hay ausencia de conducta. Por ello podemos afirmar que existe fuerza física irresistible cuando por acción de la naturaleza, una corriente de agua, un derrumbe, o del hombre, el que empuja a otro ocasionando la muerte de un tercero, existe ausencia de conducta en el individuo. Zaffaroni afirma que la fuerza física irresistible puede provenir del exterior o del mismo punto respiratorio del sistema nervioso autónomo, los reflejos en general. De este modo, puede afirmarse que está sometido a una fuerza física irresistible proveniente de su propio cuerpo, quien estando oculto en un armario junto a otro a quien busca un sicario para matarlo, estornuda de las manos causando lesiones a otro que le cae encima, quien a causa del dolor producido por una quemadura levanta violentamente la mano produciendo la fractura de un objeto vecino. La legislación penal boliviana, antes de la reforma de 1997, reconocía expresamente como causa de ausencia de conducta la fuerza física irresistible, en efecto del inciso 2 del artículo 20 del Código Penal. Decía, no es autor el que haya sido constreñido por fuerza física irresistible. En este caso, quien hubiera ejercido la violencia será punido. Lamentablemente, la exposición de motivos no da justificación alguna por que el legislador de 1997 ha suprimido este párrafo. De presentarse esta situación, habrá que acudir necesariamente a los casos de exención
de responsabilidad y concretamente al precepto establecido en el artículo 13, que no hay pena sin culpabilidad. Los otros casos de ausencia de conducta también deben reconocerse haciendo una interpretación extensiva de este principio. Estado de inconsciencia absoluta. Existe ausencia de conducta cuando el agente está imposibilitado de ejercer cualquier clase de control sobre su actividad muscular. Por ejemplo, los casos de hipnosis o de administración de narcóticos. También se presenta en los casos de sonambulismo. Actos reflejos. Se denominan actos reflejos a la simple respuesta motriz que sucede mecánicamente a una excitación externa. Caso fortuito. Cuando el autor obra merced a un hecho exterior que no puede dominar. Por ejemplo, que una persona por esquivar a otra lo empuje provocando ruptura de una vidriera. Es, como dice Creus, un factor de forzamiento del curso causal que el autor no puede dominar. Teoría de la relación de causalidad. La relación de la causalidad se presenta en el derecho penal como problema de difícil solución, porque entraña una serie de discriminaciones para poder afirmar qué causa es la que ha producido importado de las ciencias naturales, aunque procedente de la filosofía. En principio debemos señalar el concepto de causa para el derecho penal. A este respecto, compartimos plenamente la definición del profesor Jiménez de Asua, para quien causa es inexcusablemente precedido a la producción de un fenómeno, incluso los pasivos y los aparentemente más alejados de él. La relación de causalidad se presenta en los delitos de resultado y de peligro concreto, y consiste en poder establecer si un resultado típico o concreto, es atribuible en calidad de autor a la actuación voluntaria de un sujeto. El problema de la relación de causalidad tiene dos aspectos fundamentales. El primero consiste en la verificación de que la ha sido condición para la producción de un resultado externo típico. El segundo consiste en la averiguación del significado objetivo que reviste la actuación voluntaria, para determinar de este modo si ella encuentra ligada al resultado externo típico por una auténtica relación de dar a una explicación objetiva de un resultado o de un peligro concreto. Se la ha denominado la teoría de la imputación objetiva, entendida como la pertenencia objetiva de un hecho descrito en el tipo a su autor, lo que depende de la posibilidad objetiva de haber sido autor de ella, por haber tenido la posibilidad de evitarla. Por tanto, no es objetivamente imputable la realización de descripción típica ni de su resultado cuando ha sido dominada o dominable por la voluntad del autor. Siendo más teorías y como mera ilustración, intentaremos resumir las que a nuestro juicio son las más importantes. Teoría de la condictio sine qua non. La teoría de la equivalencia de las condiciones fue expuesta en el derecho penal por Maximiliano von Bury en 1860, cuando era magistrado del Tribunal Superior del Reich, y fue la constante en la jurisprudencia alemana, con la afirmación de que lesiones con resultado de muerte solo se dan si no se puede suprimir mentalmente las lesiones sin que simultáneamente se elimine también el resultado mortal. Según esta teoría, todas las condiciones son eficaces y la suma de todas ellas causan el resultado. En consecuencia, si se elimina una de ellas, el resultado no se produce. Franz von Liszt ha desarrollado con mayor profundidad y le expone en los siguientes términos, en sentido restringido, según la cual la causa significa una situación a la que debe seguir de un modo absolutamente necesario y rigurosamente general otra situación, pues en este sentido, siendo la causa igual al conjunto de todas las condiciones del resultado, la manifestación de voluntad no puede ser nunca causa sin excepción alguna. La eficacia de la acción humana se halla condicionada con relación al resultado por la cooperación de toda una serie de circunstancias externas que no se pueden suponer descartadas sin que se represente también como modificado
El curso de las cosas. Solo podemos decir el curso de las cosas. Solo podemos designar la manifestación de voluntad como causa de un resultado en aquella significación limitada, según la cual causa no es más que una de las numerosas condiciones del resultado. Esta teoría llega a confundir la condición con la causa. Tal el caso, por ejemplo, de la siembra. Si no llueve, no se produce una buena cosecha. La lluvia es una condición para que exista siembra, mientras que una aplicación férrea de la teoría de la equivalencia de las condiciones llegaría a afirmar que la lluvia. Esta doctrina conduce a una desmedida extensión del concepto de causa y de la responsabilidad penal que no puede aceptarse. Citando la jurisprudencia española, condensa la teoría en la fórmula: el que es causa de la causa es causa del mal causado, es decir, que en su aplicación condiciones preexistentes, como las condiciones patológicas del lesionado, la predisposición del ofendido, la constitución física del herido, ni las condiciones concomitantes, la falta de médicos para asistir al herido, ni las condiciones sobrevenidas como el tétanos, la pulmonía o la gangrena sobrevenidos a consecuencia de la herida. El problema de la teoría de la equivalencia de las condiciones se ve reflejado con mayor claridad en los casos de los delitos denominados preterintencionales, en los que indudablemente sería una aberración sostener son equivalentes. Por ello, por ejemplo, en el caso de que se produzcan lesiones y la víctima muera a consecuencia del choque que sufre la ambulancia que lo traslada hasta el hospital, sería absurdo sancionar por homicidio al causante de las lesiones. Este responde por delito de lesiones. La teoría de la equivalencia de las contenía el concepto de que la responsabilidad penal se medía por el resultado. Actualmente resulta irrelevante porque para que exista responsabilidad penal es necesario que haya culpabilidad, dolo o culpa. De lo contrario, no hay responsabilidad penal. La legislación boliviana adopta este criterio cuando en el artículo 13 del Código Penal dice: no se le podrá imponer pena a la gente si su actuar no le es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Teoría de la causa adecuada. Ha sido desarrollada conjuntamente con la teoría de la equivalencia, y su fundador es el lógico médico burgués Johannes Kries, seguido por Ludwig von Baer. Según esta teoría, es causa de un resultado aquella que normalmente es adecuada para producirlo, según la actividad normal y corriente en la vida, comparando el curso causal real con aquel que el juicio normal del hombre esperaba que se produjera. El gran problema que presenta esta teoría es determinar cuál resulta ser la causa más adecuada. No existe un parámetro determinado para que establezca qué debe entenderse por causa adecuada. La doctrina acogió esta teoría porque de alguna manera relieva como causa el comportamiento que normalmente sucede en la vida diaria, y así en el ejemplo del lesionado que muere por un accidente de la ambulancia que lo transporta, lo normal en la vida corriente es que la ambulancia llegue al hospital sin sufrir ningún percance, de tal manera que el argumento se refuerza para afirmar que el autor será responsable de la lesión, pero no de la muerte. Cuello Calón dice que esta teoría es la más aceptable por fundamentar principalmente el nexo causal en la probabilidad del resultado por parte del agente, límites ambos de la responsabilidad penal. Para Soler, lo importante de esta doctrina es el reconocimiento de la existencia de concausas. Concausa se llamará a un fenómeno que, al actuar juntamente con la acción del sujeto, lleva a consecuencias que no corresponden al curso normal y ordinario de los procesos de este tipo. Así, el incendio del hospital es una concausa que interrumpe la relación entre el accidente de tránsito y la muerte del sujeto. El autor del hecho no debe responder más que de su obra, esto es, de eliminación hipotética, resulte que en concreto el sujeto no habría muerto en el incendio si no hubiese sido herido. Teoría de la condición más eficaz. Fue formulada por Carlos von Birkmeyer. Según esta, causa no es cualquier condición,
sino aquella que se destaca por su mayor eficacia para producir es que no existe un parámetro para determinar cuándo una condición resulta más eficaz. Así en el caso de la persona que es arrojada a un lago a consecuencia de un golpe y muere porque tiene insuficiencia respiratoria, será difícil establecer si acaso el golpe que ha ocasionado la caída o la debilidad física constituyen la causa más eficaz. Teoría de la causa típica. Es una posición que tiene bastante sustento y apoyo en la doctrina, y a la que me inclino, por cuanto si bien se trata de explicar un resultado, sin embargo, en la relación de causalidad no hay que olvidarse de un resultado, sin embargo, en la relación de causalidad no hay que olvidarse que se trata del análisis de conductas humanas que se distancian del mundo físico y que se alejan de la ley de la causalidad, ya que toda conducta se halla impregnada de voluntad, la misma que tiene su naturaleza en la libertad de las personas de cada tipo, matar, robar, violar, para llegar a establecer cuál ha sido la causa más adecuada que ha producido el resultado. De alguna manera, también resuelve el problema planteado de los delitos calificados por el resultado o delitos preintencionales, porque en cada caso se analiza cuál ha sido la causa que ha producido el resultado y si acaso existe alguna relación con un resultado no previsto por el agente. Y así si X quería matar a A y le produjo una herida que después resultó ser mortal, responderá por el delito de homicidio. El expositor de esta teoría es Ernest Belling, para quien en derecho penal los preceptos primarios son las figuras delictivas de la parte general del derecho penal. No es lógicamente previa, sino subordinada a la especial. El penalista alemán citado por Soler dice que no se debe acudir a una doctrina general, sino a la figura, y en ella especialmente al verbo, en el cual generalmente expresa el legislador el sentido de caución que quiere reprimir. Desde este punto de vista, sus proporciones se reducen. Los delitos formales, desde ya, quedan excluidos de toda cuestión. No construye la ley diciendo el que causa tal efecto, sino que dice matar, apoderarse, sin plantear la jurista el concepto genérico de causa. Tampoco dice la ley que se aplica la pena del homicidio al que ponga una condición para la muerte de un hombre. Con esto desaparece para el jurista el problema de la y en su lugar se presenta en cada caso el problema de saber cuál será una vez la acción característica de matar, otra la de apoderarse. Rodríguez de Besa se muestra también partidario de esta posición cuando dice: en lo que concierne a la relación de causalidad, considero con la opinión dominante que el derecho no es competente para construir un concepto específicamente jurídico de causa, distinto del que rige en las ciencias naturales. Ahora bien, no puede tampoco olvidarse que al criminalista no le interesa establecer cuál ha sido la causa. Un determinado acto humano es causa de un determinado resultado. El problema está ligado, por consiguiente, a los tipos penales. Teorías de la imputación objetiva. La doctrina actual tiende a referirse, junto con la relación de causalidad, a la imputación objetiva del comportamiento que pretende interpretar el suceso puesto en marcha por una persona como un acontecer social relevante o irrelevante, como socialmente extraño o adaptado, como que socialmente ha de considerarse un mérito o especialmente se destaca de un modo negativo. La novedad de esta teoría pretende encontrar la solución en una serie de casos que, durante el desarrollo de la doctrina de la dogmática, no han tenido una pacífica respuesta. El problema se presenta de la siguiente manera. El derecho penal tiene como misión la protección de bienes jurídicos. Por ello, el legislador tipifica determinadas acciones que puedan. De esta manera, la tipicidad limita qué comportamientos son los prohibidos, y así se prohíbe matar, lesionar, violar, etc. Ahora bien, cuando se producen actividades en el mundo real, se presenta la primera tarea, que es la del de subsumir estas actividades en el tipo legal. Esta tarea ha sido desarrollada por la causalidad y por ello se han elaborado distintas teorías de esta. La necesidad de explicar la relación causal y determinación de la acción típica
ha entrado en un profundo enfrentamiento. Por una parte se cuestiona la relación de una necesidad causal y por otra se señala que las teorías causales son capaces de delimitar qué actividades deben considerarse típicas. Como dice Maurach, el complejo fenómeno de la investigación jurídico-penal de la causalidad solo puede ser estudiado correctamente si se puntos de vista empíricos y normativos. Es este precisamente el interés principal de la teoría de la imputación objetiva del resultado. Ante esta problemática, Roxin ha profundizado la teoría de la imputación al tipo objetivo basándose en preliminares exposiciones realizadas en 1927 por Lawrence, para quien la imputación objetiva describe aquel juicio por el cual determinado hecho aparece como obra de un sujeto, y la exposición de Onink, publicada en 1930, quien dice que en el ordenamiento jurídico lo decisivo no es la constatación de una mera relación causal, sino una relación jurídico especial entre la acción y el resultado. La tarea de la imputación objetiva consiste en contestar a la cuestión axiológica de la relación de causalidad para el ordenamiento jurídico, de acuerdo con criterios señalados del propio ordenamiento. Según Roxin, el primer cometido de la imputación al tipo objetivo es indicar las circunstancias que hacen de una causación una acción típica, o sea, por ejemplo, de una causación de muerte una acción homicida relevante. La cuestión que luego tal acción homicida también se puede imputar al tipo subjetivo, y es por eso dolosa. Solo se discutirá a continuación. La imputación al tipo objetivo se produce conforme a dos principios sucesivamente estructurados. Un resultado causado por el agente solo se puede imputar al tipo objetivo. Ha creado un peligro para el bien jurídico, no cubierto por un riesgo permitido, y ese peligro también se ha realizado en el resultado concreto. Para graficar esta afirmación, Roxin se remite al clásico ejemplo utilizado por Welzel, de que alguien al comenzar una tormenta envía al otro al bosque con la esperanza de que le mate un rayo. Si contra toda esa probabilidad se produce ese resultado, según la teoría de la equivalencia, no se puede dudar que hay causalidad en el que dio el consejo, pero si con ello se considera realizado negando el dolo. Para Roxin, en este ejemplo lo que falta es una acción homicida, porque el hecho de enviar a alguien al bosque no crea un peligro jurídicamente relevante de matar. Si el resultado se presenta como realización de un peligro creado por el autor, por regla general, es imputable de modo que, excepcionalmente, puede desaparecer la imputación si el alcance del tipo no abarca la evitación de tales peligros y sus repercusiones. Roxin afirma finalmente que la imputación al tipo objetivo presupone la realización de un peligro creado por el autor y no cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance del tipo. Es cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance del tipo. Esta concepción la desarrolla con los siguientes supuestos. Creación de un riesgo no permitido. La exclusión de la imputación en caso de disminución del riesgo. La exclusión de la imputación si falta la creación de peligro. Creación y cursos causales hipotéticos. La exclusión de la imputación en los casos de riesgo permitido. Realización del riesgo no permitido. La exclusión de la imputación si falta la realización del peligro. La exclusión de la imputación si falta la realización del riesgo no permitido. La realización del riesgo no permitido. La exclusión de la imputación en caso de resultados que no están cubiertos por el fin de protección de la norma de cuidado. Conducta alternativa conforme a derecho y teoría del incremento del riesgo. Combinación de la teoría del incremento del riesgo y la del fin de protección. Alcance del tipo. También presenta presupuestos porque si bien, de acuerdo a la imputación objetiva, con la realización de un peligro no cubierto por el riesgo permitido, se da la imputación al tipo objetivo. Sin embargo, existe la opinión de que en casos concretos puede fracasar la imputación cuando el alcance del tipo, el fin de protección de los producidos en que el tipo no está destinado a impedir tales sucesos. Roxin agrupa en los hechos dolosos 3 grupos y en los hechos culposos 2 grupos. Entre los primeros señala los siguientes. La cooperación es una
puesta en peligro dolosa, la puesta en peligro de un tercero aceptada por éste, la atribución a la esfera de responsabilidad ajena. En el caso de los delitos imprudentes, los grupos de casos de daños por shock y los daños consecuencia de otros. En las diferentes corrientes sobre la imputación objetiva, Gunther Jacobs afirma que la imputación objetiva del comportamiento es imputación vinculada a la sociedad concreta, porque existen dentro de la vida en sociedad diferentes roles y distintas responsabilidades, en cuanto se refiere a la generación de riesgos dentro de las relaciones sociales. Por ello se incluyen las desviaciones respecto de esas expectativas que se refieren a ese rol. No son decisivas las capacidades de quien actúa, sino la de un portador de rol. El ejercicio del rol que desempeñan las personas en sus relaciones sociales puede quebrantado, sino del desvalor de acción de algunos aspectos configuradores con la conducta humana, no ha tenido mayor atención hasta la década de los años 60, aunque como se dijo anteriormente, ya en la década de los años 30 se habían impulsado conceptos sobre la imputación objetiva. El gran aporte es que se pretende explicar algunos caracteres de la acción con relevancia jurídico-penal, atendiendo a la relación también entre autor y víctima, tanto en los delitos dolosos como en los culposos. Por ello afirma Jacobs que sólo la imputación objetiva convierte dicha amalgama en algo comunicativamente relevante, en algo comprensible. Con otras palabras, sólo aquello que es objetivamente imputable puede denominarse en un sentido general acción. Por consiguiente, desde el punto de vista del derecho penal, acerca de si una acción se ha producido de manera objetivamente imputable, sino si un suceso, por ser objetivamente imputable, constituye una acción jurídico-penalmente relevante. Sin el esquema objetivo de interpretación no se alcanza el ámbito de lo social. Para Jacobs, al margen de otra objetiva. 1. No forma parte del rol de cualquier ciudadano eliminar todo riesgo de lesión de otro. Existe un riesgo permitido que se haya vinculado a la configuración de la sociedad. 2. Cuando el comportamiento de los seres humanos se entrelaza, no forma parte del rol del ciudadano controlar de manera permanente a todos los demás. De tal modo, no sería posible la división de trabajo. Existe un principio de confianza. 3. Existe una prohibición de regreso, cuyo contenido es que un comportamiento que de modo estereotipado es de modo inocuo, no participación en una organización no permitida. 4. Competencia de la víctima, es decir, los casos en los que el propio comportamiento de la víctima fundamentada a que se le impute la consecuencia lesiva y puede que la víctima se encuentre en la desgracia situación de hallarse en esa posición por obra del destino. Coincido plenamente con el criterio de Jacobs y con la posición de Enrique Gimbernat Ordijk, en que la imputación objetiva tiene estrecha relación con la acción en lo referente con la causalidad, pero fundamentalmente con la tipicidad, ya que en la imputación objetiva es necesario encontrar elementos que no se hallan expresamente en el tipo, pero que sin embargo es necesario su análisis para determinar la tipicidad. A este respecto, Gimbernat dice, el tipo sin embargo no es una mera yuxtaposición de esos elementos en el sentido de que su simple suma lleve sin más al juicio los de la imputación objetiva, derivados del sentido y del fin, de los tipos penales y de los principios que los rigen, que excluyen también la prohibición, tipificación penal, a pesar de que la ley no hace referencia a ellos para nada. Así, y por ejemplo, de los principios que informan al derecho penal, de hecho se deduce que la acción dolosa causante del resultado típico no es, sin embargo, típica, si el comportamiento es objetivamente intachable y no presenta con ello ninguna base desvalorable. Así, y por ejemplo, por un elemental razonamiento teleológico, a una acción imprudente causante de un resultado típico tampoco puede aplicársele el juicio de tipicidad, si la norma que impone el deber de diligencia se estableció para evitar resultados distintos del que en concreto se produjo. Finalmente es necesario establecer que la imputación objetiva,
si bien tiene aplicación en los delitos dolosos, su aplicación, el profesor Hirsch, desde la óptica del finalismo, pondera el mérito de que la teoría de la imputación objetiva ha llamado la atención acerca de la que limitación o subjetiva practicada por la teoría del injusto penal al concepto de tipo penal tan abierto del causalismo era insuficiente y que se requerían también restricciones a su aplicación. Escribe lo siguiente: no se podrá perder de vista que se trata, por cierto, de una concepción interesante desde el punto de vista teórico y que además ha sido presentada por Roxin como también por Lechner de un modo científicamente extraordinario e impresionantemente cautivante, pero su significado práctico es mínimo, toda vez que los aspectos esenciales de la dogmática de la imprudencia encontraron hace ya bastante tiempo soluciones adecuadas a la realidad de las cosas fuera de esa concepción. Los casos ejemplificativos, en práctica, la ola de publicaciones generada por los representantes de la teoría de la imputación objetiva, con sus diversas sutilezas, no está en absoluto en consonancia con la relevancia real de esta teoría. Invita a la reflexión que Lechner y los demás autores de Schroeder hablen aparecida de una época, de una distancia cada vez mayor entre teoría y praxis.